Bueno, el ejercicio 5 define una operación asterisco de la siguiente manera. A asterisco B es A más B sobre 2 y pregunta si en el conjunto de los naturales asterisco es operación. Una de las condiciones para que una relación sea operación es que la imagen de un par de naturales, de elementos del conjunto, tiene que ser un elemento del conjunto. Es decir, la pregunta que nos deberíamos hacer es, si dados dos naturales A y B, el correspondiente en esta relación es siempre un natural. Bueno, en este caso, si bien es cierto que para algunos casos el correspondiente sería un natural, en general no lo es. Si tomáramos, por ejemplo, A igual 1 y B igual 2, 1 asterisco 2 sería 1 más 2 sobre 2, y que sería 3 medios, que no pertenece al conjunto de los naturales. Para demostrar que una afirmación es falsa, alcanza con un caso donde no se cumpla. Es decir, si yo quiero demostrar que no es una operación, alcanza con encontrar un ejemplo concreto donde no se cumpla esa condición. No bastaría para demostrar que es una operación dar muchos ejemplos. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, si A fuera 2 y B fuera 4. Entonces, 2 asterisco 4 sería 2 más 4 sobre 2, que es 6, sobre 2, que es 3. Entonces digo, la imagen, el correspondiente de 2 y 4 es 3. 2 asterisco 4 es 3. Es natural. Entonces sí es operación. ¿Está claro? Entonces yo puedo dar muchos ejemplos donde se cumpla la condición de que el correspondiente sea natural, y eso no alcanzaría para demostrar que es verdadero. Los ejemplos en general no demuestran la veracidad de una afirmación. Pero un ejemplo donde no se cumpla alcanza para derribar esa afirmación, para demostrar que es falsa. Lo que normalmente se conoce como contraejemplo. Entonces, si yo quiero justificar que no es operación en n, con un ejemplo alcanza. Ahora, la segunda parte pregunta si sería operación considerando los elementos del conjunto Q, los racionales. Y en ese caso, tendríamos que justificarlo, que si A y B pertenecen a Q, entonces A más B sobre 2 también pertenece a Q. Es decir, que si los elementos del conjunto de los racionales podríamos considerarlo como el conjunto de todas las fracciones. Entonces, si yo, por ejemplo, tomara A como la fracción P sobre Q y B como la fracción P' sobre Q', A asterisco B sería A más B sobre 2, es decir, que sería P sobre Q más P' sobre Q', todo sobre 2. Y acá, haciendo las operaciones, usando la definición de suma de fracciones, esto quedaría P por Q' más P' por Q sobre Q por Q' sobre 2, y esto sería PQ' más P'Q sobre 2Q'. Entonces, lo único que habría que demostrar que esto efectivamente es un racional. Si A es un racional, ahí implícitamente yo estoy diciendo que Q es distinto de 0, si no, no estaría definido, y que Q' es distinto de 0. Es decir, eso está implícito en el hecho de decir que A es un número racional. Y también que P y Q y P' y Q' son números enteros. ¿Tá? Recordamos que la definición de conjunto de los racionales o de una fracción está definida cuando numerador y denominador son enteros y el denominador es distinto de 0. Ahora, si nosotros vemos esta expresión, si P es un número entero y Q' es entero, entonces P por Q', el producto de enteros me da entero. P', Q' es producto de enteros, me va a dar entero. La suma de dos números enteros me va a dar un número entero, por lo tanto el numerador es un entero. Y el denominador es el producto de Q y Q', que como ambos son distintos de 0, el producto no puede ser 0, y por 2 tampoco puede ser 0. O sea que 2 por Q va a ser un entero distinto de 0. A veces usamos esta notación Z asterisco.
Entonces, A asterisco B, cuando yo hago las operaciones con dos números racionales, genéricos, dos racionales cualquiera, lo que voy a obtener es siempre un número racional. Por lo tanto, podríamos definir la operación asterisco, es decir, la operación asterisco así como está definida, es una operación en el conjunto de los racionales. No es una operación en el conjunto de los naturales.